Buen día, estudiantes. Hoy vamos a revisar un nuevo tema que son sustancias ácidas y básicas más comunes. De manera general, siempre estamos utilizando sustancias ácidas y sustancias básicas en nuestro hogar. Las sustancias ácidas y básicas son todas aquellas que reúnen un grupo de características. Observen el siguiente cuadro. ¿Qué son sustancias ácidas? Todas aquellas que tienen un sabor agrio. ¿Qué son sustancias básicas? Tienen sabor amargo. Las sustancias ácidas son corrosivas para la piel, es decir, que hacen daño. En cambio, las sustancias básicas son suaves al tacto, pero también son corrosivos con la piel, es decir, que también hacen daño. Las sustancias ácidas enrojecen ciertos colorantes vegetales. Las sustancias básicas dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Las sustancias ácidas disuelven sustancias. Las básicas precipitan sustancias disueltas por ácido. Las sustancias ácidas atacan a los metales desprendiendo hidrógeno. Las básicas no reaccionan con los metales, pero sí disuelven las grasas. Las sustancias ácidas pierden sus propiedades al reaccionar con base, es decir, se neutralizan. Las sustancias básicas también pierden sus propiedades cuando reaccionan con ácido, es decir, que también se neutralizan. Estas son características que presentan cierto grupo de sustancias ácidas y básicas, que nosotros las conocemos, pero que no las tenemos identificadas si son ácidas o básicas. En base al cuadro de las características de sustancias ácidas o básicas, vamos a realizar la actividad número 1. ¿Es un ácido o es una base? Dice, observan algunos alimentos de la vida y posteriormente, de acuerdo a sus características, realiza una clasificación si es una sustancia ácida o una sustancia básica. Observamos el cuadro de diferentes alimentos. Tenemos cítricos, limón, naranja, toronja. Tenemos jugos, cola, agua, leche de magnesia, bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Reconocerlas si son sustancias ácidas o básicas. Por ejemplo, los limones sabemos que son sustancias ácidas. La leche de magnesia sabemos que es una sustancia básica. Es decir, tiene que ir reconociendo una por una. En caso de que no las ubique de manera fácil, puede consultar en el internet. Y tenemos entonces que completar el siguiente cuadro de acuerdo a las características que presenta cada uno de los alimentos. Si son ácidos, son bases y qué característica le permite identificarlo. Jugo de limón es una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque presenta un pH menor a 7 como ejemplo. Y así sucesivamente con el refresco, con los jugos de naranja, agua, jugo de toronja, leche magnesia, bicarbonato de sodio. Llenan el cuadrito si son sustancias ácidas o básicas y luego ponen alguna característica que me permita reconocerlo. ¿Ok? Ácidos y bases en la vida cotidiana. Ahí tenemos sustancias ácidas, sustancias básicas. Ácidas, cítricos, caramelos, cola, bebidas alcohólicas, ¿sí? La batería del carro y dulces también tenemos, ¿sí? Sustancias básicas, pilas, desinfectantes, jabón, cosmético, huevo,
Ok, ahí tenemos ejemplos de sustancias ácidas y básicas de la vida cotidiana que nosotros vemos en la casa, pero que no sabíamos que eran sustancias ácidas y que las otras eran sustancias básicas. Sustancias ácidas como agente de limpieza. Muchos metales se oxidan en presencia del aire con formación de una capa de óxido. Esta capa se puede limpiar empleando un ácido. Una de las capas de óxido más difíciles de limpiar corresponde al óxido férrico. Para estos casos se emplea ácido clorhídrico, que también se lo conoce en el comercio como ácido muriático, o también podemos utilizar el ácido fosfórico. Para manchas de óxido en la ropa se emplean ácidos más débiles como el ácido oxálico, aunque tiene la desventaja que es tóxico. Es decir, ácidos fuertes como el clorhídrico y el fosfórico lo podemos utilizar para quitar manchas de óxido, pero cuando se trata de ropa buscamos ácidos débiles como el ácido oxálico. Observen la imagen, ahí tenemos ácido muriático concentrado o también conocido como ácido clorhídrico, ácido fosfórico que comúnmente lo encontramos formando parte de las bebidas gaseosas. De allí que mucha gente utiliza la Coca-Cola como producto de limpieza por la presencia del ácido fosfórico. Estas son sustancias o ejemplos de sustancias ácidas que se utilizan como agentes de limpieza. Sustancias básicas como agentes de limpieza. Las bases también se emplean como agente de limpieza. El hidróxido de sodio es uno de los más empleados para disolver las manchas de grasa. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Los iones hidróxido saponifican la grasa, con lo cual se produce glicerina y las sales sódicas de ácidos grasos que son solubles en agua, lo cual facilita su. Ahí tenemos dos sustancias básicas que se utilizan y se están utilizando actualmente para este problema de la pandemia como desinfectante: el hipoclorito de sodio, que en el comercio se lo conoce como cloretol o cloro, pero que el nombre químico es hipoclorito de sodio. Es una sal oxidal neutra, el hipoclorito de sodio. Y luego tenemos el amonio cuaternario, que también es una sustancia básica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se utiliza el uno y el otro no en la pandemia? El hipoclorito de sodio tiene como característica ser un poco más fuerte. El olor también es bastante desagradable. Es una base fuerte. El amonio cuaternario es una base débil, que también se lo está utilizando. Pero el uso de ello también ha traído consecuencias. ¿Por qué? Porque se lo está utilizando en una concentración demasiado alta que está provocando daño a las personas que lo utilizan. Entonces, el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario son dos ejemplos de sustancias básicas que se utilizan como agentes de limpieza, en este caso como agentes desinfectantes. El hipoclorito de sodio es una base fuerte, mientras que el amonio cuaternario es una base débil. Sustancias ácidas como conservantes de alimentos.
Muchas de las sustancias ácidas son utilizadas como conservante de alimentos, ya que la acción bacteriana sobre lo mismo no se produce a pH bajo, es decir, que las bacterias no se pueden reproducir con un pH bajo, lo que los tienen las sustancias ácidas. El ácido propiónico, el ácido sórbico, el ácido cítrico y el ácido benzoico son ejemplos de estas sustancias, es decir, sirven como conservante y ayudan a mantener a los alimentos alejados de problemas de bacterias. Sustancias básicas como aditivo de alimentos. En repostería se emplean mezclas de bicarbonato de sodio y ácido tartárico. Su reacción produce dióxido de carbono, lo cual facilita una presentación más esponjosa, sin grumos de las tartas o pasteles y tortas. Algunos caramelos contienen una mezcla de bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Entonces, las sustancias básicas que se utilizan como aditivo de alimentos, tenemos por ejemplo la mezcla del bicarbonato de sodio y el ácido tartárico, cuya reacción va a producir dióxido de carbono y que le va a dar esa presentación esponjosa, sin grumos a los pasteles y tortas, ¿no? Entonces ahí tenemos una aplicación de sustancias básicas en repostería. Actividad 2. Observa el siguiente video sobre la acidez estomacal y reacciones de neutralización. Ahí tenemos el link. Luego, de forma escrita, responde las siguientes preguntas en tu portafolio. Pregunta número 1. ¿Cuál es la parte activa principal de los antiácidos? Pregunta 2. ¿Qué ocurre en la reacción de neutralización entre el ácido nítrico y el hidróxido de potasio? ¿Qué es el reflujo gástrico? ¿Qué se entiende por pH? ¿Y cuál es la función de los antiácidos? ¿Okay? No te olvides de contestar estas preguntas en tu portafolio. Importancia del pH en la industria. Para poder entender la importancia del pH en la industria, en la medicina, en la agricultura, primero tenemos que definir qué es el pH. Y el pH es una medida que me sirve para conocer si una sustancia es ácida o es básica. ¿Cómo lo puedo reconocer? Hay una escala del 0 al 14 que me permite identificar cuando una sustancia es ácida, cuando es básica. Observen el siguiente cuadro. Ahí tenemos la escala. El 7 es la mitad, por lo tanto aquí son neutros. Ácida del 0 hasta el 6.99 y del 7.1 son básicas. 0 es lo más ácido, ¿sí? 14 es lo más básico. Tenemos ejemplos. La batería de carro es una sustancia sumamente ácida porque tiene un pH de 0. El limón tiene un pH de 2, ácido. El jugo gástrico, el ácido clorhídrico, tiene un pH de 1. El tomate tiene un pH de 4, es una sustancia ácida. La leche es una sustancia ácida, pero podemos decir débil, ¿no? Es una sustancia ácida débil. Ejemplo de sustancias básicas. Tenemos la sangre, que tiene un pH 8. Una tableta antiácido tiene un pH 10. Jabón tiene un pH 12. Solución de amonio tiene un pH 11. Y los limpiadores que son de cocina tiene un pH 14, son sumamente
básico. Entonces, hay sustancias ácidas y básicas, o también llamadas alcalinas. La mitad, o en este caso, el pH 7 significa que son sustancias neutras. En este caso, como por ejemplo tenemos el agua, es una sustancia neutra, es decir, no es ni ácida ni básica. Entonces, el pH me permite determinar o reconocer si una sustancia es ácida o básica, para lo cual se ha creado una escala de acidez o basicidez que va del 0 al 14. 0 es lo más ácido que hay. Conforme va avanzando en la escala, llegamos al 7, donde es una división entre lo ácido y lo básico. Eso me indica que el 7 tiene características neutras. A partir del 8 o del 7.1, ya con decimales, podemos decir que son sustancias básicas. Y conforme va avanzando, llega a lo más básico, que es 14, que tenemos el ejemplo de los limpiadores de cocina. Del pH en la industria de los alimentos. La importancia que tienen estos pH en la industria de los alimentos. Los niveles de pH son muy importantes en la elaboración de los productos alimenticios, ya que sirven como indicador de condiciones higiénicas en el proceso de transformación del producto. Observe, aquí tenemos yogur, que debe tener dice ahí un pH de 6.1. Observe, las carnes, los embutidos también tienen su pH. Cuando estos pH se alteran, entonces los alimentos son una fuente para el desarrollo de bacterias. ¿Por qué? Porque ya no se reúnen los requisitos necesarios. El pH ha variado, por lo tanto comienza la descomposición de la materia orgánica, en este caso de los alimentos, y no son productos aptos para el consumo humano. De allí la importancia de mantener un pH correcto. Veamos un ejemplo de pH en la industria lechera. El pH es un indicador de la conservación higiénica de la leche en todo el proceso, desde la recolección hasta la entrega. El valor adecuado de pH debe ser 6.8, es decir, que la leche es ácida, pero una acidez bastante ligera o suave. Si fuese menor, indica una posible infección del ganado, que aumentaría su gravedad si continúa disminuyendo, es decir, que la leche no puede ser muy ácida. Durante la conservación, el pH es determinante para predecir si hay contaminación ocasionada por el amoníaco usado para la conservación en frío de la leche. Observe, pH de la leche en proceso 6.5. Por ahí puede estar aceptable, pero cuando este valor disminuye, es decir, la leche se hace muy ácida, ya tiene un olor desagradable, una característica de la sustancia ácida. ¿Sí? Ya esta leche no puede ser consumida. Y tenemos que investigar cuál es la fuente que provoca el aumento de acidez en la leche. De ahí la importancia de mantener los valores normales del pH de la leche. Otro ejemplo, importancia del pH en la agricultura. Si un terreno tiene un pH básico superior a 7, los microelementos
como el hierro, manganeso, zinc y cobre pueden bloquearse y no estar disponibles para la nutrición de las plantas a pesar de estar presentes en el suelo. Fíjense ustedes, observen la siguiente imagen. El pH en el suelo del césped influencia en el cultivo. Fíjense ustedes, hay una escala en la parte inferior donde podemos ver que el valor ideal para el césped es de 6.2 a 7, es decir, ligeramente ácido. Si es muy ácido, no crece y proliferan otro tipo de planta. Ácido sí crece, entre 5.3 y 6.1 sí crece, pero no demasiado alto. Mientras que en un 6.2 y 7 es ideal para el césped. Crece el tamaño que se está esperando y con las condiciones apropiadas. Mientras que demasiado alcalino también es bajo, o muy alcalino tiene casi las mismas características que cuando es demasiado ácido. Entonces, en resumen, la importancia de saber o reconocer los pH de los suelos para la agricultura. En este caso, con esta lámina estamos demostrando que un pH entre 6.2 y 7 es ideal para el césped. Actividad 3. Van a observar atentamente la siguiente imagen que muestra la formación de lluvia ácida. Recuerden que la lluvia ácida siempre ha estado presente en la naturaleza, con la diferencia que ahora la acidez ha aumentado, se ha elevado. Y luego de forma escrita responde las siguientes preguntas en tu portafolio. ¿Cuáles son los gases que reaccionan con agua para formar la lluvia ácida? Ustedes ven, ¿sí? ¿Cuáles son los ácidos presentes en la lluvia ácida? ¿Cuáles crees que son los principales efectos de la lluvia ácida? Solo tenemos 3 preguntas sobre la formación de la lluvia ácida. Señor estudiante, le agradezco por su atención. De mi parte, muchas gracias, y cualquier comentario, por favor, hágalo llegar a mi correo electrónico. Buen día.